¿Qué tal? Les damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo, aquí en Clavería, en la Ciudad de México. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a iniciar un nuevo estudio. Vamos a conocer a nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro maestro. Y esto pues me ilusiona mucho porque, bueno, porque somos nosotros maestros también de vocación y pues aquí hay muchos detalles que nos pueden servir también para que imitemos a nuestro Señor también en cuanto a cómo Él empleaba muchas formas de enseñar. Y pues aquí vamos a empezar con nuestro gran maestro, vamos a seguir sus pasos también en cuanto a la enseñanza. Así es. Bueno, pues como decía la esposa, el Señor Jesús era maestro. Bueno, es maestro. Ujú. Y realmente, pues luego nos dan ahí alguna cuestión de enseñanza, de cómo enseñar y demás. Y realmente, pues lo único que tenemos que hacer es seguir el ejemplo del maestro, del Señor Jesús. Aquí están todas las técnicas que se puedan imaginar y que puedan enseñarnos, La las que vida. se dan ahí en la academia, en las maestrías en educación y todo lo demás, pues el Señor sabía hacer todo eso sin necesidad de que tuvieran nombres ahí extraños, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús enseñaba. ¿Por qué? Pues porque Él es maestro, ¿verdad? Y esto lo vemos en múltiples referencias. Ahorita voy a leer una cita de cada uno de los cuatro evangelios, pero no hay una cita, hay muchas más en cada uno de los evangelios, pero bueno, ahorita nada más que sirva como una ilustración. En Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ese es ahí antes de que empezara el sermón del monte. En Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, y enseñaba. Lucas 6:6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. En Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo, y todo el mundo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces vemos que la enseñanza era una parte importante de la vida del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, y vemos que hay 45 referencias en los evangelios en donde se habla de la enseñanza del Señor Jesús. 45 veces se menciona esta parte de su ministerio. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? Bueno, pues le enseñaba a todo el que se acercara, de una manera general, y después a los discípulos les aclaraba algunas cosas, les decía algunas cosas que pues no estaban para todos, se las declaraba en lo particular, ¿verdad? Sin embargo, pues nos podemos dar cuenta que hubo varias cosas que el Señor enseñó varias veces a los discípulos, y al final de la vida del Señor, vemos que no les quedó todavía muy claro que digamos, eran cosas algunas difíciles de entender y algunas difíciles de aceptar, pero el Señor enseñaba en cada momento que tenía, ¿verdad? En cualquier momento que él veía adecuado, oportuno hacerlo, él enseñaba. No había un lugar en donde él dejara de hacerlo. Y así vemos que hay enseñanzas que se dieron en la montaña, como este Sermón del Monte, que es una de sus enseñanzas más conocidas. También enseñaba en la sinagoga, cada vez que entraba, ahí también daba una enseñanza a la orilla del mar, ¿verdad? Recordamos ahí en alguna ocasión que él enseñó a la orilla del mar, pues aprovechando también un poco pues la brisa, ¿verdad? Que trae el aire del mar hacia tierra, pues él se ponía en una barca y el viento llevaba la voz hasta lo más profundo de estas multitudes. En las casas, también cuando iba de visita a algún lugar, se juntaba gente y les enseñaba, y en el templo, por supuesto, en el templo hizo varias enseñanzas importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que donde estuviera el Señor, encontraba que era un lugar adecuado
para enseñar. Y también lo hacía sistemáticamente. Todo el tiempo estaba enseñando, todo el tiempo lo estaba haciendo. Enseñaba los sábados, que era el día en que se reunía el pueblo judío para escuchar, lo hacía en sábado, pero también lo hacía cualquier otro día que fuera necesario. Él se tomaba el tiempo, juntaba a la gente y se ponía ahí mismo a enseñarles, ¿verdad? Ahora sí que el maestro que hacía, pues enseñaba, porque ese era precisamente uno de sus oficios. Ujú. Ujú. Y enseñaba de distintas maneras el Señor, o sea, utilizaba muchos medios. Hablaba directamente a las personas como maestro por medio de parábolas. Sabemos, conocemos que hay muchas parábolas y también, como decía el esposo, de una manera muy particular y personal a los discípulos, a quienes pues ahí les explicaba ya con más detalle todas estas parábolas. ¿Y cómo enseñaba el Señor Jesús? Con autoridad, dice la palabra de Dios, que causaba admiración a las gentes que lo escuchaban. Y pues ha de haber sido pues una enseñanza poderosa porque decían que se distinguía de los escribas, que se distinguía de los maestros de su tiempo porque pues todos los maestros y todos pues repetían lo que sí, lo que habían enseñado eran repetidores de las enseñanzas tradicionales y las explicaciones que daban, las interpretaciones que daban, pues ya estaban ahí muy formadas, muy estructuradas y pues de ahí no se movían. Ya tenían todo y pues así lo decían. No sé, me imagino así como de esos maestros viejitos que repite, ¿no? Le repite y que todos los alumnos están escuchando. Y yo creo que el Señor Jesús vino a romper eso y a hablar pues, con palabra viva, ¿no? Una palabra de vida y tenía esa autoridad. Nos podemos imaginar como hablar a un juez, ¿no? Cuando determina las cosas como una sentencia, porque hablaba era la verdad, es la verdad. Entonces, hablando la verdad, pues ha de haber sido tajante, directa, sin dudas, sin ninguna duda. O sea, unas lecciones que eran leyes, y así están escritas en los evangelios, todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo como mandatos. Entonces, ha de haber sido una autoridad impresionante. Entonces, cuando nuestro Señor nos enseñaba también, aún después de su resurrección, en ese lapso a los discípulos durante el tiempo entre la resurrección y la ascensión. Y también, pues, sabemos que de alguna manera, no sabemos cómo, ciertamente, pero preparó al apóstol Pablo, porque Pablo muchas veces decía, ¿no? Que eso lo había dicho el Señor Jesús, ¿no? Entonces, fue esa preparación que hizo para el apóstol Pablo, también le enseñó a él, ¿no? Así es, el Señor se tomó el tiempo para hacerlo con las personas en general, por a todo aquel que se acercaba, le enseñaba. Y además, bueno, ya de una manera más cercana, más particular, a sus discípulos y además, a Pablo. No sabemos, como dice la esposa, no sabemos exactamente cómo fue, pero se dio testimonio, Pablo dio testimonio de que había recibido la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. Y eso, bueno, pues debe haber sido algo muy tremendo. El Señor Jesús entonces hacía tenía un sistema para estar enseñando, para estar impartiendo esta enseñanza. Pero además lo hacía de acuerdo, pues, a lo que en ese momento iba ocurriendo. Por decirlo, improvisaba también de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que estaba viendo, lo que se estaba viendo, lo que él percibía de la gente, también era lo que enseñaba. Entonces, por ejemplo, vemos en Mateo 5, 1 y 2, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
y ahí, bueno, viene toda la enseñanza que viene en 3 capítulos de Mateo, de la ley, perdón, del Sermón del Monte, que es una enseñanza bastante profunda. Y esto fue cuando, pues cuando vio que estaba ahí la multitud. Algunos críticos dicen que quizá esta enseñanza no se dio en una sola ocasión, sino que Mateo la Condensó. recopiló, ¿verdad? De varias ocasiones. Puede ser, puede ser, pero eso no cambia el hecho de que todo esto salió de la boca del Señor Jesús, ¿verdad? Y esto fue provocado porque veía a la multitud, veía que eran, como dice también en la palabra, que eran ovejas sin pastor, y entonces les enseñaba para que pudieran conocer más. También cuando surgía alguna pregunta, bueno, pues entonces el Señor no solamente respondía, sino que además aprovechaba para dar una enseñanza al respecto. Por ejemplo, vemos en Marcos 9:28, dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces, a una pregunta, a una duda que tenían los discípulos, el Señor Jesús no solamente la responde, sino que además abunda en el tema para que les quedara claro lo que estaba pasando. En Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo mismo, ¿verdad? De una pregunta de una persona que surge ahí espontáneamente, de ahí el Señor hace toda una enseñanza. Además de preguntas que le hacían directamente, también vemos incidentes, cosas que ocurrían en ese momento y el Señor también las aprovechaba. Mateo 12, del 24 al 37, no lo vamos a leer, es cuando los fariseos atribuyen el poder de Jesús a Belcebú, ¿verdad? Entonces ahí también les está dando una enseñanza más profunda acerca de esta, pues de esta falacia, de esta tontería que estaban diciendo los fariseos y aprovecha para instruirles de lo que realmente estaba ocurriendo acerca de autoridad, acerca de todo esto, ¿verdad? El Señor no exponía, como nos podemos dar cuenta, no exponía un material teológico. Ahora sí que se iba poco a lo teórico, más bien a lo que se iba, pues era a la práctica. El Señor era totalmente práctico, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Enseñaba cosas, verdades, pero de tal manera que la gente no solamente las comprendiera, sino que además pudieran vivir de acuerdo a ello. Cosas que si las ponían en práctica les iba a cambiar la vida. No se quedaba nada más con la teoría, se iba a la práctica, se iba a cosas que podían aplicar y vamos a ir viendo esto un poquito más adelante. Sí, pues claro, la enseñanza de nuestro Señor Jesús era a través de ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. No eran así los discursos larguísimos de cuestiones teológicas, sino con un lenguaje completamente del pueblo. Sabía, él vivía y entendía su tiempo y su circunstancia con la gente y hablaba en ese lenguaje llano para que todos pudieran comprenderle. Utilizó ejemplos completamente de la vida cotidiana, todos conocían pues a pájaros, flores, entonces como en Mateo 6:26 y 28 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Así es como pues todo el mundo volteaba a ver y veía las flores y decía, pues ciertamente, o sea, nadie iba a regar los lirios del campo, ¿no? Sino que pues dejaban que el Señor hiciera su obra y pues eso les quedaba muy claro. Bueno, al menos eso creemos, ¿verdad? Porque como dice el esposo, luego ni siquiera entendíamos.
Y luego, por ejemplo, en el trabajo de un sembrador, mucha gente estaba pues habituada a esto o conocía cuál era las cuestiones de las semillas, de los campos, en qué temporadas se sembraba, cuándo se tenía que cosechar, o sea, conocían todo esto, entonces pues él podía hablar acerca de esto, por ejemplo, en la parábola del sembrador que vemos en Mateo, o las plantas como el trigo, o como la semilla de mostaza, o como, como la cizaña, para que ellos pudieran entender cuál era la buena semilla, cuál era la mala semilla, cuáles son las características. Yo creo que ellos también podían entenderlo, ¿no? Es muy, es muy curioso también cuando yo descubrí que, que el trigo y la cizaña se parecen, de veras se parecen, son igualitos, nada más que la cizaña no tiene grano, o sea, está Es pura hierba. vacío. Entonces, pues sí se parecen, pero no son iguales. Entonces el Señor, como les dijo, pues ahí no, no lo quiten hasta que ya crezcan para que se puedan diferenciar, ¿no? También hablaba de la vida familiar, por ejemplo, en Lucas 11:11 nos dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y esto pues nos queda muy claro. A quienes somos padres, pues dice uno, no, pues cómo le voy a dar eso a mi hijo, ¿no? Y ya con eso venía la enseñanza y pues era mucho más claro, ¿no? Con cuestiones tan sencillas, tan oportunas, ¿no? Sí, así es. O sea, el Señor consideraba, como dice la esposa, pues él sabía con quién estaba hablando. No estaba hablando con los fariseos, no estaba hablando con los escribas. Estaba hablando con gente del campo, estaba hablando con gente sencilla que estaba habituada a todos los elementos que el Señor Jesús utilizaba. Y yo creo que eso, bueno, pues es obviamente un ejemplo para nosotros, para poder hablar de una manera llana, de una manera sencilla. A veces caemos un poquito en el calor cristiano, ¿verdad? Usamos palabras que si no eres cristiano no le entiendes. Y así tratamos de llamar a las personas que no saben del Evangelio. Entonces, a veces ahí nos falla y tenemos que tomar el ejemplo, pues, del maestro, ¿verdad? La forma en que él lo hacía. Él hablaba de manera que todos absolutamente escuchaban. También aprovechaba situaciones inoportunas, un poco curiosas. Dice Lucas 11, del 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Aquí cuando les decía este tipo de cosas, yo me imagino que todos se quedaban pensando, dicen, sí es cierto, pues yo qué haría, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría? A lo mejor alguno hasta lo habrá hecho, ¿verdad? Entonces, eran situaciones que eran, pues, inesperadas, pero que sin embargo la gente lo creía que podría haber ocurrido. También utilizaba ejemplos, por ejemplo, de niños jugando. En Lucas 7:32 dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. En otras palabras, le está diciendo, con nada están contentos, jóvenes, ¿no? Si les tocan musiquita, pues se enojan. Y si se ponen a llorar, también se enojan. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata esto? A veces, eso es cierto, a veces las situaciones que en aquel tiempo eran muy comunes, las palabras que eran muy comunes, a nosotros se nos hacen un poco extrañas, porque estamos en un contexto diferente, estamos pues 2000 años después, en una cultura totalmente distinta. Entonces a veces pudiera parecer un poco difícil de entender, pero no es porque el Señor Jesús haya tomado malos ejemplos. Él tomó los ejemplos adecuados en su tiempo y en su lugar. Entonces, para nuestro tiempo y para nuestro lugar, los tenemos que actualizar, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo exactamente en el momento y en el lugar adecuado. Mm. También, por ejemplo, tomó remendar la ropa vieja. Dice en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Si ahorita decimos esto,
a un público, digamos que promedio, pues yo creo que una buena parte, más de la mitad, no tiene idea de lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya no se usan ni siquiera los remiendos, ya nadie remienda la ropa, la desechas, ¿no? Pero en su tiempo, Sí, pues sí se remendaba la todavía nos ropa. tocó. Todavía a nosotros nos tocó ahorita, pero a un jovencito le dices esto, no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Pero en aquel tiempo sí, en aquel tiempo era algo que tenía todo el sentido del mundo. Y esto que decía de cómo voy a poner, o sea, la gente pensaba, ¿cómo se me va a ocurrir poner un paño nuevo en una ropa vieja? Pues obviamente se va a echar a perder. Era obvio para ellos, para nosotros no. Por eso hay que ponerle un poquito de contexto al asunto para que ahora sí que quede actualizado a nuestro tiempo y a nuestra circunstancia. Sí, puedo hacer un comentario acerca de Sí, lo de claro. barrer la casa, ¿no? También, Esa se me fue, pero sí, sí. porque en el ejemplo que pone es de cuando la mujer que tiene 10 dracmas, Se le pierde. si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí fue muy especial porque cuando estuvimos viendo cómo eran las casas en ese tiempo, pues no era el piso así lisito como nosotros lo tenemos, ¿no? Eran piedras, entonces era fácil que las monedas pues se fueran entre las piedras. Entonces el barrer la casa y buscar con diligencia era, no era tan fácil como nosotros pensábamos, pues yo le paso el trapeador o le barro, ¿no? Y ya está, sale la moneda, no. Era difícil, era una cuestión difícil para encontrarla. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejemplos que pone el Señor, sí tendríamos que remontarnos o imaginarnos en el tiempo, la circunstancia, el cuadro, ¿no? Así que nos Sí, ahora podemos sí que imaginar. poner una imagen de un vestigio de una casa que tuviera un piso así para que nos diéramos una idea más clara, ¿no? Claro. De cómo era el asunto. Ujú. Ajá. Y bueno, también en nuestro Señor Jesús, intentaba siempre producir una reflexión personal. Por eso es el impacto que tiene, pues el Evangelio, porque yo creo que a quienes nos tocó el Señor fue pues en ese, o sea, llegó directamente en alguna circunstancia, en algún momento, con alguna palabra específica a nuestro corazón que nos hizo pensar, nos hizo reflexionar. Y la enseñanza de Jesús procuraba pues guiar a los hombres a esa verdad, ¿no? A descubrir esa verdad en nosotros mismos aún. Eh, Jesús no era el maestro que instruía a los discípulos y ya les decía que hicieran las cosas y ya, sino que de alguna manera hacía preguntas también. O sea, comenzaba con alguna pregunta que les hacía reflexionar acerca de ese tema o de lo que quisiera hablar, y entonces ya ellos lo que contestaban, entonces ya él, digamos que enderezaba, ¿no? Enderezaba todo lo que decían. Por ejemplo, estimulaba la reflexión con preguntas concretas que despertaban el interés del oyente. Entonces, esta también es algo muy interesante que yo vi, ¿verdad? Cuántas veces, pues sí, he descubierto que mucha gente empieza con una pregunta y te has dado cuenta de que no sé qué y qué, y uno como que levanta la orejita, ¿no? Y dices, ay, de veras no lo había pensado. Y pues es una buena técnica para llamar la atención de los oyentes. Entonces, por ejemplo, al escriba le decía, ¿qué está escrito? En Lucas 10:26 decía, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y entonces eso, cómo que cómo leo, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar, pues ¿cómo que cómo leo? Que estoy mal o qué, ¿no? O sea, eso pues te produce, ¿no? Te produce una inquietud. ¿Cómo que cómo leo, no? Entonces eso te lleva a moverte, a confrontarte.
Por ejemplo, a los fariseos también, como les decía en Mateo 22, 41 y 42, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, qué pregunta tan fuerte, ¿no? Es una pregunta súper fuerte que en un contexto y de repente, pues ahí, o sea, como, ¿cómo sacar, o sea, ese conocimiento en un momento así, ¿no? Sobre todo, pues, tan estructurados, tan complejo, ¿no? Tan complejo todo lo que hicieron los escribas, los fariseos, era interpretar la ley de tal manera que, pues, estaban en tantísimos conceptos y todo, que yo creo que difícilmente podían tener una conversación fluida, ¿no? Yo creo que un poquito, todavía algunas personas lo hacen, lo ponían incluso en un lenguaje muy elevado para ellos hacerse como que inalcanzable, ¿no? Como para que la gente los viera y dijera, wow, cuánto sabe, cuánto conocimiento, yo cuándo voy a llegar a esa estatura, ¿no? Entonces lo hacían más por lucimiento personal que para que la gente aprendiera, para que la gente Pues, pudiera tener una enseñanza de eso. Creo que había mucho ahí de vanagloria y el Señor Jesús también, pues, nos reprendió por esto mismo, ¿no? pues a lo mejor voy a decir una tontería, pero es como, como cuando las misas se hacían en latín, ¿no? O sea, Exacto. pues ahí iba todo el pueblo, iba Y no todo el mundo a entendían oír en nada. latín y todo, y pues ya terminaba adiós, pues ya no, pues es que están hablando en un idioma celestial, a lo mejor tan alto que no podemos entender, Es- ¿no? Y viene el Señor Jesús y rompe con todo esto, ¿no? A los mismos discípulos también les hacía preguntas cuando les preguntó, ¿quién dicen que soy? En ese momento, ¿no? Y pues ahí viene la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Pero qué importante, qué bueno está esto. Me parece súper bien eso de que una pregunta provoque la inquietud, la reflexión, y para entonces dar una enseñanza. De hecho, eso, entre otras muchas cosas, pero eso es de lo que se trata la nueva escuela mexicana famosa. Ok. De eso se trata, de que se haga una pregunta al inicio de la sesión, entonces los muchachos dan ahí sus ideas y van estructurando a partir de ahí la enseñanza, y no al revés, ¿verdad? Como se hace tradicionalmente, dan la enseñanza y ya al final, si es que se puede aplicar, pues ya lo aplicarán. Entonces esto lo que busca es revertir ese proceso para que los muchachos puedan hacer más significativa el El aprendizaje, aprendizaje, ¿verdad? Sobre algo que ellos mismos están ¿cierto? construyendo y que ellos mismos les está llamando la atención. Entonces, este método nuevo, pues tiene nada más 2000 años de antigüedad, ¿verdad? Señor Jesús lo enseñó. Así es. Bueno, pues entonces así es como el Señor estimulaba la reflexión con afirmaciones que servían para esto. En Mateo 5, 13 y 14 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dosificaba la enseñanza de modo que hubiera tiempo para que pudieran recapacitar, para que pudieran asimilar. Porque pues esto ahorita nosotros lo leemos y bueno, pues ya hemos tenido a lo mejor enseñanza, hemos escuchado acerca de esto, mm, pero, pero es una palabra difícil, es muy difícil. A mí me parece muy difícil. Sin embargo, yo he podido entender, por ejemplo, ¿no? Que la sal de la tierra, o sea, es la que da sabor, pero esta no se nota. O sea, cuando la ponemos en una sopita o algo, se desvanece en la sopita y te tomamos el sabor, aunque no se vea. En cambio, la luz sí se ve, la luz llama la atención
Entonces, bueno, yo lo entendí a mi manera de ver las cosas para mi propia vida, una aplicación muy personal, ¿no? Que entre los hijos de Dios hay mucha gente que impregna ese sabor con la sal, aunque no tenga el espectáculo aquí, ¿no? Las luces. Y hay quienes el Señor levanta como luz. Y eso me gustó mucho considerarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que ya, hasta Sí, ahí quedó, yo creo ¿no? que lo dejamos hasta aquí. Hay muchísimo material, apenas estamos Estamos comenzando. comenzando. Y esto, bueno, pues es apenas una parte de la introducción. Todavía no entramos a la enseñanza, pero es una parte bien interesante de lo que estamos viendo, esta enseñanza, las enseñanzas del Señor Jesús, y esto da para mucho. Entonces, pues vamos a estarlo estudiando con mucho detenimiento y yo creo que le vamos a sacar mucho provecho, sobre todo para aplicarlo a nuestras propias vidas, ¿verdad? No para que se nos quede en el conocimiento acá, sino para bajarlo al corazón, que es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este comienzo de este estudio, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que pues esto es importante para nuestra vida. Tú lo enseñaste en más de una ocasión. Sabemos que mucho de esto fue repetido y sabemos, Señor, que pues si tú lo decías varias veces es porque era importante para las personas que te estaban escuchando. Te damos gracias, Señor, que nos haces partícipes de esto y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones para podernos aprovechar, para aplicarlos y para vivir, Señor, conforme a pues a esta nueva ley que tú pusiste en nuestros corazones, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Te agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los guarde y los bendiga. Y pues seguimos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.